Alma, Pedro, Hola, profe. Buenos días. buen día. Ahora, ¿dónde le toca Buenos estar? días. Ahora, me toca estar, en las miches, profe. En las ¿En serio? micheladas o miches de Sí, otra cosa? micheladas, profe. ¿Vende micheladas o se la está preparando para usted? No, pues para mí, profe. Yo ando en las miches comprando. Está bien, ¿no? Ahorita va a Una- ver. Qué bueno. Se está preparando para el 15. Exacto, profe, con toda la actitud. Sin Muy cohetes bien. nada más. ¿Sin puentes? Sin cohetes. Ah, ya, muy bien. Yo entendí sin puentes. Está muy bien. Eh, Bueno, vamos a dar unos minutos mientras se conectan más de sus compañeros. Empezamos a las 11:10. Por si quieren hacer algo, quieren consumir, pues adelante.
Bien, buen día para los que se acaban de recorporar. Vamos a empezar la clase, les voy a pasar asistencia para que activen su cámara. Y pues no sé si sean buenas noticias o malas noticias, pero viene pues un puente. No me había dado cuenta yo. Son buenas noticias, profe. Sí, por eso Alma Rocío ya está preparando pues la fiesta, ya se adelantó. Sí, ya. Ya andan Six Flags. No, No, ya ya ando en no, las miches. está bueno. Ella sí va a festejar, va a dar el grito. A ver. Está muy bien. Bueno, voy a pasar asistencia. Acosta, Espejel, Pedro. Presente, Y tiene presente, activada su presente. cámara, Pedro. Sí, aquí ando. Bien. Buen día, Pedro. Buenos días, profe. Aguilera, Sánchez, Hugo César. Presente, profe. Oh, muy bien. Alvarado, Marrón, Lisette. Presente, buenos días. Buen día, Lisette. Alvarado, Méndez, José Armando. Presente, A qué hora entra a trabajar, Armando? pues cuando terminan las clases, por lo general. Ya, muy bien. Álvarez, Vargas, Amauri. Álvarez, Vázquez, Michelle. ¿No está Michelle? Bien. Áviles, Esteve, Francisco. Presente, profe. Muy bien. Vadillo, Cano, Itzel, Samara. Presente, profe. ¿Sí me ve? No, ahí va. Aquí estoy. Gracias, buen día. Bustamante Ramírez, Buen día. Luis Ángel. Presente, profe. Gracias. Caballero Alma Rocío. Caballero Alvarado Alma Rocío. Ah, sí, cierto. Tiene razón, está en las miches. Presente, profe. Le dije. Sí, ¿A dónde? Ah. ¿A dónde? No la veo. no le creía. Ay, profe. ¿No le digo? Adelante, Pito. Perdón por desconfiar de usted. Le digo, profe. Muy bien, bueno. Gracias. Castillo Ya está Rangel, de mala gracias, copa. Karina. Ya empezó. Presente. Gracias, Karina. Cruz de la Cruz, José Gustavo. Presente, profesor. Bien. Díaz Arredondo, Felipe. Y hasta en la lista Presente, profe. se sigue Gustavo y Felipe. Bien. Ya Fermín sabes cómo Sánchez. es el chamaco. Sí es, así es. Ahora sí que son banda ustedes dos. Yo tuve a Felipe en mis brazos, profe. ¿Perdón? Yo tuve a Felipe en mis brazos. Ya. Muy bien. Fermín Sánchez Víctor. Presente. Ya. Galván Suárez, Ulises. Sí. Bien. Hernández Peláez, Emanuel. Presente, profe. Gracias. Marín Venegas, Juan Ramón. Presente, profe. Buen día. Meraz Anduaga Melina. Monroy, buen día, Brandon. Presente, profe. Muy bien. Morales Cortés Esmeralda. Presente. Buen día. Morales Buenos días. Dionisio Yamilet. Presente, buenos días. Y buen día. Núñez Mena Ángel Antonio.
Presente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Antonio? Olvera López, María del Sol. Presente, profe. Buenos días. Y buen día. Oria Benítez, Javier. Presente, profe. Día. Palma Flores, Marcial. Buenos días, profe. Presente. No activó bien su cámara, nada más la medio prendió y la quitó. Valencia, Rubio, Elizabeth. Presente, maestro. Elizabeth, ¿tiene prendida su cámara? A ver, ya. No. ¿Perdón? Ya me veo. Ahí está, ya la veo. Muy bien, gracias. Zavala Ramírez Fátima. Buen día. ¿Falta alguien por su asistencia? Yo, profe. ¿Quién es usted? Melina. Melina. ¿Ya activó su cámara, Melina? Ya, profe, ¿no me ve? No. Tarda un poquito luego. Ahí está. Ahora sí, muy bien, gracias. Y también a Michelle. Muy bien, gracias. Listo, ya está. Vamos a empezar con la clase. Les voy a mostrar. Bueno, vamos a terminar el ejercicio de la clase pasada y vamos a realizar otro más. Y hasta hoy terminamos con este tema, que es de sistemas eléctricos. Y de hecho, de una vez ya activé su actividad, ya está asignada. Ahí viene ya la fecha de entrega, ya puse el instrumento de evaluación. Aquí está, nos quedamos la clase pasada en este punto. Definimos lo que fueron nuestras ecuaciones con las cuales vamos a trabajar para determinar esta función de transferencia, esta que nos están pidiendo, que es el voltaje de entrada, que es nuestra señal de salida con respecto, perdón, nuestro voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Nuestra señal de salida con respecto a nuestra señal de entrada. A ver, señal de salida con respecto a nuestra señal de entrada. Sí, muy bien. Y determinamos estas tres expresiones, estas que están aquí, las resumimos. A ver, llegamos hasta 1b nada más, ¿no? Todavía nos falta bastante. Principalmente de aquí en adelante ya es álgebra. Álgebra. Bien, llegamos hasta 1b. Necesitamos simplificar todavía. A ver, 1b. Este ya está bien. Con este ya podemos trabajar. De aquí. De hecho, esta también ya está muy bien. Así también ya podemos trabajar con esta otra expresión, con 2. Y faltaría 3. 3, pues también realmente ya podemos trabajar con las tres expresiones. Las voy a poner en una diapositiva, las tres juntas, porque son con las que vamos a trabajar y tenemos que llegar a esa función de transferencia que nos están pidiendo. Es álgebra, ya realmente esto es álgebra. Muchas veces es algo, pues, no sé cómo decirlo, tedioso, como que muy, no sé cómo decirlo. Pues sí, yo creo que la palabra es esa, ¿no? Tedioso, porque pues tienen que estar ahí multiplicando, simplificando, utilizando pues la álgebra. Porque realmente en esta parte ya aplicamos lo que es la transformada de Laplace, así lo que corresponde a este curso ya lo aplicamos. Ya nada más lo que estamos haciendo ahora es utilizar álgebra. Bien, esas son nuestras tres ecuaciones, y de esas tres debemos de llegar a esta función de transferencia. La voy a poner aquí mismo, aquí al lado. Necesitamos llegar a esto. Combinando esas tres ecuaciones, necesitamos llegar a esa función de transferencia. Necesitamos, en este caso, ya nada más hacer despejes y sustituir.
sustituir para dejarlo en función pues, de lo que nos están pidiendo. ¿Ustedes qué me sugieren de aquí? De esas tres, debemos de llegar a una relación que podamos despejarla y que nada más tengamos en función del voltaje de entrada y salida. ¿Cuál de estas dos, por ejemplo, aquí tenemos corriente 1, en lo que es la expresión 1B. Aquí tenemos corriente 1. En la expresión 2 tenemos tanto corriente 1 como corriente 2. Y en la expresión 3 tenemos corriente 2. A ver, no, y de hecho nos conviene esta expresión, esta que está aquí. A ver. Sustituyendo 1, 2 en 1 y 2. Bien. A2 ya sustituimos en 1 y nos quedó esta expresión. Muy bien, falta sustituir I2 en 2. Entonces, esto que estoy poniendo todavía no es. Voy a quitar, aunque sí la tengo que quitar, porque todavía falta simplificar. Yo pensé que ya habíamos hecho esa parte, pero todavía falta. Voy a dejar esta ecuación 2 y voy a copiar esta expresión, que es la que tenemos que sustituir en 2. Muy bien, aquí está. Voy a sustituir aquí, en esta parte, ¿no? Entonces lo único que hago, y esto ya está atrás, ¿no? Es así, ya está, lo voy a quitar esta parte de ponerle ahí ecuación 2, y nada más lo único que voy a hacer es sustituir esto que equivale, ¿no? Lo voy a poner aquí. Y esta parte pues también ya lo quito, ¿no? Porque está anterior. Recuerden, esto que estoy haciendo es lo que está indicado aquí. Despejando la corriente 2 de 3, aquí está, se hace el despeje. Y luego tenemos que sustituir esta corriente 2 en la ecuación 1, aquí ya está el procedimiento, ya simplificamos. Y luego tenemos que sustituir esta corriente 2 en nuestra ecuación 2, que es esta parte, esto que estoy haciendo aquí. Esa es nuestra ecuación 2 y aquí ya sustituimos lo que equivale a la corriente 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es otra vez simplificar, ¿no? Para empezar, tenemos aquí el valor del capacitor 2 y S, perdón, ya están aquí abajo en el denominador. Entonces se nos va a cancelar y esto nos va a quedar, bueno, aunque aquí a ver. Hay que quitar esa S. Sí, exacto. Hay que quitar, ¿cómo estaba 2? Ajá, sí, hay que quitar esta. Muy bien, voy a volver a copiar esta y voy a eliminar el término que ya les mencioné, los dos términos, que en este caso va a ser el valor del capacitor 2 y S. Y aquí también, del denominador, voy a hacer lo mismo. Ahí está, y así nos quedaría, ¿no? Ahora, de aquí, pues esta va a ser nuestra ecuación. Aquí no podemos simplificar más, ¿no? Sería todo. No podemos hacer nada. Lo que podría hacer en tal caso es... ya sustituimos y 2. Lo que podríamos hacer aquí es despejar la corriente 1. Eso podríamos hacer. A ver, corriente 1. Y de hecho ya obtenemos lo que queremos. La voy a poner así tal y como está. Entonces, esta va a ser nuestra expresión. Así lo voy a dejar para que vean cómo vamos a continuar, cómo vamos a simplificar. La voy a poner aquí. Esta va a ser 2B. 2B. Y ahora sí, voy a copiar la otra expresión. Voy a copiar 1B. Las voy a poner aquí a la par, estas dos. Y lo que les estaba comentando hace rato, aquí es lo que tenemos que hacer. Voy a poner aquí un corchete
de estas dos, las tenemos que, pues, bueno, manipular o, más bien dicho, utilizar álgebra. Álgebra para llegar a nuestra función de nuestra función de transferencia, la cual nos están pidiendo, ¿no? Que es esta. Tenemos que llegar a esta solución, a esta función transferencia. De aquí, ¿ustedes qué pueden observar de esas dos ecuaciones? Estas que están aquí, de 1b y 2b. ¿Qué pueden observar de esas dos? Que comparten la corriente 1 y el Exacto. voltaje de salida. Ajá. Principalmente aquí lo que nos interesa es la corriente 1, porque lo que podemos hacer es despejar la corriente 1 ya sea de 2b y luego sustituirla en 1b. Y así todo ya quedaría en función nada más de voltaje de entrada y voltaje de salida, y ya en ese momento podemos despejar y obtener esta función de transferencia. Sí, principalmente lo que nos interesa aquí es la corriente 1, o sea, sí, despejar en una y sustituir en la otra para que ya todo nos quede en función nada más de voltaje de entrada y voltaje de salida. ¿Sale? Entonces voy a poner aquí un texto y lo voy a indicar, ¿no? Voy a poner aquí despejando. Nos conviene en este caso despejar la corriente 1 de 2b. Voy a ponerla aquí. Despejando corriente 2. A ver, no, perdón. Corriente 1 de S de la ecuación 2, de la ecuación 2b. De 2b. Bien, voy a volver a copiar esto porque es un despeje relativamente, se podría decir, sencillo. Lo que vamos a hacer es, esto que está aquí restando, pasaría todo del otro lado sumando, ¿no? Ahí está, aquí ya está sumando. Y luego todavía, pues hay algo que está multiplicando, ¿no? Esto que está aquí está multiplicando C1 y S. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos el capacitor 1 y aquí también tenemos el valor del capacitor 1. En el momento que yo haga el despeje, al final de cuentas se va a cancelar. Y esa S sí me va a quedar, pero aquí está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Entonces voy a hacer esa operación de una vez, así ya. Voy a hacer directamente la operación. Aquí ya cancelé C1. Y ahora lo que voy a hacer, esta S la voy a multiplicar por cada término, ¿no? Y entonces aquí primero me va a quedar S cuadrada. Aquí va a quedar C1 por S y también C2 por S. Así, ¿no? Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Aquí lo voy a poner aquí al lado, aquí adelante. Voy a indicarlo. Sustituyendo I2, perdón, I1 de S en 1B. Bien, si hacemos esa sustitución, y de hecho yo creo que lo voy a hacer en otra diapositiva porque aquí ya no me va a dar espacio. Voy a volver a copiar esto. Voy a borrar por el momento lo que ya no me interesa, que es esto que está aquí. Esto ya lo tenemos en la diapositiva anterior. También esto que está aquí no nos interesa por el momento.
Y esto que también, esto que está aquí también ya está en la diapositiva anterior. Nada más lo único que voy a hacer es sustituir. Pero para eso, pues sí requiero ver, visualizar qué voy a sustituir, ¿no? Este término, lo que es I1, lo voy a copiar y lo voy a sustituir aquí. Ahí está. Y esto, pues ya lo elimino. Está en la diapositiva anterior. Aquí está. Y aquí ya está la sustitución. Voy a quitar esta parte. Ya sustituimos. Ahí está. Y si se dan cuenta, ya no tenemos ninguna corriente más. Ya nada más esta expresión está en función del voltaje de entrada y el voltaje de salida. Álgebra, esa dichosa álgebra que pues es simplemente pues escribir y escribir, simplificar, ver cómo simplificarlo al máximo. De hecho, todo esto que está aquí se simplifica todavía más, bastante. A ver, déjenme ver el resultado final. Sí, se simplifica. Vamos a hacer esa parte. Bien. De esta parte, para empezar, yo ya tengo voltaje es común. Aquí está. Voltaje de salida es un término común. Entonces voy a volver a copiar esta expresión y voy a ponerlo así como término común. Ya no va a estar aquí el voltaje de salida, es término común. Y también aquí ya no va a estar. Y todo esto lo voy a copiar. Lo voy a poner allí en un corchete. Todo esto que multiplica al voltaje de salida. Ahí está. ¿Cómo podemos hacer para simplificar esto que está aquí? ¿Qué se les ocurre hacer? Un binomio. ¿Ande? Binomio. Binomio, sí, un binomio, pero antes de eso yo creo que nos conviene hacer esta multiplicación. Primero desarrollar, ¿no? Sí, sí, podemos primero desarrollar. O a ver, también podemos hacer Mejor la multiplicación. primero podemos hacer la suma y luego ya hacer la suma de fracciones y luego la multiplicación, o la multiplicación y luego la suma de fracciones. Al final de cuentas, pues creo que nos va a quedar lo mismo. Si se hace correctamente, el resultado va a ser lo mismo. Ya nada más ahora es, pues, analizar y ver cuál es la forma más rápida y más fácil, ¿no? Si primero multiplicamos esto que está aquí, estos dos, esto, o si hacemos la fracción así tal y como está. ¿Qué nos conviene, no? ¿Por qué opción optan ustedes? ¿Primero multiplicar o hacer primero Multiplicación. la suma de fracciones? ¿Multiplicación? La multiplicación, Muy bien. Vamos a hacer esa multiplicación. Voy a volver a copiar esa expresión y aquí abajo vamos a hacer la multiplicación. Y, y esto pues lo voy a quitar, esta parte. Mm, mm. Sí. Voy a quitar esto. Y de hecho todo, para que lo hagamos desde cero, ¿no? Para evitar así alguna confusión. Voy a poner aquí una línea de división. Ahí está. Voy a hacer un acercamiento para ver bien esto, para que también ustedes visualicen cómo vamos a hacer esta parte. Bien, si se dan cuenta, aquí yo tengo C1 y S, y aquí también está C1 y S al cuadrado, ¿no? Entonces, yo multiplicaría, es que hay muchas herramientas matemáticas. Mm, mm, Ahí de la primera parte sería C1 al cuadrado, ¿no? C1 al cuadrado, no, Si estás multiplicando. pero luego también a la vez está dividiendo.
La división todavía no lo va a hacer así. Bueno, entonces lo dejamos así. Voy a poner aquí, va a ser C1 por S. Muy bien. Vamos a multiplicar entonces este término primero por todos estos tres, ¿sale? Así como dice Felipe. Para no confundirlos, porque lo iba a hacer más directo, pero bueno, mejor así me agrada la idea de Felipe, para que así vean por los pasos, ¿no? Porque así van a ser más pasos, pero así lo van a visualizar más. Bien, entonces primero voy a multiplicar ese término, R1, C1, S, por este otro término, ¿sale? Entonces me va a quedar primero R1, R2, como había dicho Felipe, C1 al cuadrado, C1 al cuadrado, por C2, y luego sería S al cubo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Puse una de división, al cuadrado. Sí. Al cubo, perdón, S al cubo. Ahí está. Ya está la primera multiplicación. Vamos con el siguiente. Ahora va a ser R1, C1, bueno, este mismo término por esto que está aquí. Y así me quedaría R1, otra vez va a ser C1. Voy a copiar esta parte para ya no estar... no, mejor si lo hago. Como tenemos ahí C1 por C1, pues otra vez va a quedar C1 al cuadrado. Por S por S va a ser igual S al cuadrado. Ahí está. Y ahora vamos con el tercer término. Va a ser R1 por C1 por C2 y tenemos aquí S por S, pues nos va a quedar S cuadrado. Ahí está. Ya está la primera multiplicación, ¿no? Y luego va a ser el 1 por esto que está aquí y al final de cuentas, pues va a ser exactamente esto mismo, ¿no? Porque lo estamos multiplicando por la unidad. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ahí está. ¿Hay términos que se puedan cancelar o algo por el estilo o sumar? A ver, revisen. Este que está aquí, no. El primer término no tiene otro igual, ¿no? Este que está aquí, tampoco. ¿Perdón? Lo que podemos hacer aquí de esta expresión es cancelar S, ¿no? Porque si se dan cuenta, S se repite en cada uno de los términos, ¿no? Aquí está el S al cubo, S al cuadrada, S al cuadrada, S al cuadrada, S. Y aquí tenemos S. Esa podemos hacer eso, cancelar una S. Y C1, pues, aparecen en todos, ¿no? Menos en este que está aquí. Ahí ya no se puede hacer nada. Ajá. O separarlo nada más. Ajá, exacto, nada más separarlo. Eso es lo que podríamos hacer. Bien, vamos a hacer esa parte. Me agrada. Entonces aquí para empezar ya voy a cancelar una S. ¿Sale? Primero empiezo con la de abajo, una S, ya está. Aquí también una S. De este lado también va a ser una S y de aquí también igual. Sería nada más S, igual de este lado. S, aquí también igual sería S. Y aquí es S al cuadrado. Para empezar cancelé una S, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es ahora también cancelar una C, ¿no? Una C1. Aquí la voy a cancelar, entonces aquí. Y bueno, y también aquí ya lo cancelo, ¿no? Pero tengan presente que aquí, al momento de cancelar aquí uno de estos, aquí es diferente, ¿no? Aquí con este. Aquí quedaría C2 entre C1. ¿Están de acuerdo? Pero ahí se va a cancelar con la de afuera, ¿no, profe? Porque Ajá. la separa C2 es positivo, la otra es negativa. Sí, pero pues lo hago paso por paso para que lo visualicen los demás, ¿no? Ahí está. Primero ya cancelé una S con todos los términos. Ahora voy con la C1. Para empezar, aquí tengo. Aquí se va a cancelar y nada más nos va a quedar C1. Ahí está. Igual aquí. Se va a cancelar y nos va a quedar nada más C1. Aquí ya también se cancela.
De este otro lado también. Aquí nos va a dar la unidad, ¿no? Porque sería C1 entre C1, 1. Y aquí ahora esto, ahora sí voy a copiar esta parte y ahora sí ya lo voy a hacer bien. Me faltó esa R. Y lo que habían visualizado hace rato, ¿no? Y lo que también había visualizado, pues, Luis Ángel, que ya se estaba adelantando. Aquí nos va a quedar C2 entre C1. Y sí, lo que había dicho hace rato, Ángel, esto pues es lo mismo, se cancela. ¿Y hay otros términos que sean iguales? No, ¿verdad? No No, parece. Muy bien, entonces esto ya bueno, lo voy a volver a copiar esto y ya cancelamos ese término. Y de hecho, así fue muy fácil, ¿eh? Muy, muy fácil. Porque yo lo hice, pero como que utilicé más álgebra, como que trabajé un poquito más. Y aquí fue muy rápido. Ya ven cómo entre muchos se trabaja mejor. Bueno, siempre y cuando aporten ideas, ¿no? Porque si no aportan ideas, pues no. Ahí está. Y lo que podemos hacer es aquí, pues agrupar, ¿no? Por ejemplo, o lo pueden dejar así, al final de cuentas ya está bien, ya es correcto esto que está aquí, esos tres términos, porque aquí tenemos que esto está multiplicado por S. Lo podríamos ahí agrupar y ya nada más dejarlo como S, ¿no? Pero ya es ya es muy poco, prácticamente ya terminamos el ejercicio. Prácticamente ya está terminado esto. Igual, ahora sí que Alma Rocío puede llegar a su casa cuando terminemos la clase, o bueno, si ya está en su casa, ya nada más llega, oigan, pues ya terminé, hoy aprendí pues a resolver un sistema eléctrico de dos mallas y obtuve la función de transferencia, pues me gané mi desayuno con pues no sé, con su bebida energizante, ¿no? O con su bebida de fiestas patrias. con su michelada. Exacto. Bien, pues sí voy a poner aquí un paréntesis y voy a quitar la S que es término común. S minúscula. Muy bien. Y ahora lo único que tenemos que hacer, pues, es despejar, ¿no? Porque pues, lo único que nos están pidiendo, pues, es la función de transferencia. Ya prácticamente ya terminamos el ejercicio, como que fue muy rápido, muy fácil. Necesitamos llegar a esto, que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es un despeje, un simple despeje. Esto que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo, ¿no? Y aquí se queda el 1. Voy a hacer primero esa operación. Voy a volver a copiar esta expresión. Entonces, aquí se va a quedar el 1 de este lado, del lado izquierdo de la igualdad. Se queda el 1. Y esto, el voltaje de entrada que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, lo voy a poner aquí, voy a poner una línea de división entre voltaje 1 S. A ver qué hice. Está multiplicando de este lado, pasa al otro lado dividiendo y se queda el 1, ¿no? Y ahora lo que de aquí se observa es que esto que está aquí, esto que está en paréntesis, está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo, ¿no? Lo voy a volver a hacer. Luego muchas veces ya conforme avanzo más, ya lo hago directo, ¿no? Hoy todavía lo voy a hacer así, por pasos. Ya los siguientes ejercicios ya lo voy a hacer directo. Y no era esta. Es expresión. Y
voy a subir un poquito esto para que tenga más espacio. Muy bien. Ahora sí. Esto que está multiplicando, lo que está dentro de paréntesis, pues va a pasar dividiendo. Por X. Y aquí va a ser una línea de división. Pero como que hace falta... Ya llegamos a nuestro resultado. Es esto que está aquí. Voltaje de salida entre voltaje de entrada. Es esto que está aquí. Esto es nuestro real resultado final para este circuito. Ya nada más lo único que tenemos que hacer es aquí indicarle al inicio. Esto es GDS. Este es nuestro resultado. ¿Cómo ven? Puro álgebra. Álgebra, exacto. Álgebra. Álgebra que pues realmente ya la deben de tener en la genética, porque pues ya la llevaron desde la secundaria. Secundaria álgebra, preparatoria álgebra, universidad álgebra, y si luego más adelante van a estudiar, pues hay un posgrado, álgebra. ¿Sale? Aquí ya está resuelto el ejercicio. ¿Dudas? Y aquí, mire, aquí está el resultado del libro. Vamos a compararlo con el libro. Este es el resultado del libro. Vean, ¿nos quedó lo mismo? Tenemos aquí arriba 1. Aquí abajo tenemos R1, R2, C1 y C2. Aquí está R1, R2, C1, C2 por S al cuadrado. El primer término está bien. Palomita, ¿no? Ahora vamos con el siguiente. Lo que está dentro de paréntesis me dice aquí que es R1 por C1. R1 por C1. Luego más R2 por C2. Aquí tenemos R2 por C2. Y por último más R1 por C2. Aquí está R1 por C2. Todo esto multiplicado por S. Más 1. Ahí está, llegábamos al resultado. Me agradó así como lo visualizaron y así como hicimos la... Porque si lo hubiera hecho yo, sí iba a ser así como yo lo había pensado, como lo había visualizado aquí, y como que iba a ser más laborioso. Y así se facilitó todo esto. Muy bien. Me agradó. Listo. Ya está. ¿Dudas? A los ejercicios que nos va a dejar, Ya se los dejé. Ya dale son el 2. resultado, profe. ¿Mandé? Igual vienen con resultado para ver si Sí. Son 2 llegamos a lo mismo. ejercicios. Sí, ahí ya les puse el resultado. Ah, vale. Son 2. Cada uno vale 5 puntos. Bueno, punto 5. En total los 2 ejercicios valen 1 punto. Muy bien. Vamos a continuar. Si no hay dudas, vamos con el segundo ejercicio de esta clase, ¿no? Y de hecho, ustedes deberían de trabajar, yo no, yo nada más verlos ahí y que alguien tome el control ahí pues, de la presentación y que lo empiece a desarrollar. Yo nada más aquí viendo, siendo espectador. Y pues si por ahí necesitan apoyo, pues ya los ayudaría. O si tengo yo alguna pregunta, pues ya se las haría, ¿no? Eso estaría muy bien, pero bueno, vamos a trabajar. Tenemos este otro circuito eléctrico que consiste de 2 mallas. Tenemos un voltaje de entrada. Este voltaje que está aquí, vamos a ponerle VI. Y en este circuito, pues consiste de diferentes elementos eléctricos que son... muy grande la letra. La función de transferencia es lo mismo, ¿no? Sí. Voltaje de salida entre voltaje de entrada. No, aunque en este caso ¿No? es... No, aquí la puse mal. Aquí nuestra salida va a ser I2. I2 de S. Y el voltaje, bueno, nuestra señal de entrada, pues es el voltaje de entrada.
y BI de S. Esta es nuestra función de transferencia. Si se dan cuenta, ahora lo que pues, bueno, nos están pidiendo es la corriente 2. Es decir, con respecto al voltaje de entrada, de obtener una función que nos defina pues, la corriente de salida. ¿Sale? Esto que está aquí. Si nos vamos a nuestra función de transferencia, así recuerden, hasta aquí, hasta este punto, nada más es la función de transferencia, ¿no? A ver, ¿dónde está? Hasta aquí. Si la tenemos que representar con bloques, necesitamos tomar este que está aquí. Lo voy a pegar en esta parte. Y lo que tenemos que hacer es sustituir esto y ponerlo aquí. Aunque nada más me copió una parte, no sé por qué. Así ya es con diagrama de bloques. Y me hace falta mi entrada y mi salida. Mi entrada es BI. Salida es el voltaje. Ese, el voltaje de salida, ahora sí. ¿Sale? Bueno, para este ejercicio, para el segundo, el que tenemos que hacer hoy, la función de transferencia es diferente. Aquí, la función de transferencia ahora que nos están pidiendo es... Aquí, nuestra señal de entrada sí es el voltaje de entrada, ¿no? Y nuestra señal de salida ahora va a ser la corriente 2. ¿Sale? Es a esto. Tenemos que llegar a esto que está aquí. ¿Cómo podemos empezar a trabajar? ¿Cómo trabajamos? Pues por malla. Exacto. Ahora sí que... La ley de Kirchhoff. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a indicar aquí malla 1. Analizamos la malla 1, por lo que es las leyes de Kirchhoff, la ley de voltaje. Pues vamos a tener una expresión que es el voltaje de entrada, para empezar con la malla 1, ¿no? Voltaje de entrada va a ser igual a la caída de voltajes en esta malla. Va a ser primero el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la inductancia 1 más el voltaje de la resistencia 2. Y hay que sustituir lo que equivale cada uno de estos, ¿no? En este caso tenemos que el voltaje de entrada así se queda tal y como está. Pero el voltaje de la resistencia 1, pues ahí sí cambia, ¿no? Sería resistencia 1 por corriente 1. El de la inductancia, pues también ahí cambia, ¿no? Ahí sería L1 por lo que es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pero aquí, ¿qué corrientes son? ¿Cómo quedaría esta parte? Porque aquí en la inductancia... Corriente 1 menos corriente 2. Exacto. Corriente 1 menos corriente 2. Ahí está. Y nos vamos con el voltaje de la resistencia 2, ¿no? Que va a ser resistencia 2 por la corriente 2. Ahí está.
Y ahora ya que tenemos así, ya llegamos a pues, nuestra ecuación diferencial, ahora lo que tenemos que hacer pues es aplicar la transformada de Laplace. Lo voy a indicar aquí, aplicando transformada. Hay unos que le dicen la trastornada. Sí, yo sí le decía. ¿Sí? ¿Usted también le decía la trastornada? Aplicando la transformada de Laplace e igualando con condiciones iniciales igual a 0. Con condiciones igual a 0. En ese caso, pues nuestras condiciones iniciales igual a 0, pues son, pues las corrientes, ¿no? Las corrientes, así lo voy a indicar nada más. Bien, entonces voy a insertar mi símbolo de la transformada de Laplace. ¿Dónde está? Aquí está. Transformada y voy a poner aquí un corchete. Y esta la voy a copiar porque la vamos a utilizar. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, para 5 términos. 1, 10, 4, 5. Ahí está. Ahora sí, vamos a insertar cada término o cada voltaje. Primero va a ser el voltaje de entrada, VI. Aquí va a ser resistencia 1 por la transformada de Laplace de la corriente 1. La siguiente va a ser la inductancia L1 por la transformada de Laplace. Primero va a ser, como es la derivada de la corriente 1, pues aquí va a ser I1', ¿no? I1', ahí está. Y este mismo lo voy a copiar, pero aquí lo que va a cambiar es el signo, ¿no? Porque aquí, es decir, ya lo voy a hacer por separado. Va a ser primero esta parte. Y luego por la corriente 2. Pero ya lo voy a hacer por separado de una vez. Y le voy a indicar el signo. Aquí es negativo y aquí es la corriente 2. ¿Sale? Deje que se quite esa parte del clima. Yo no sé por qué se instala eso. Lo tengo que quitar. Ah, por cierto, la siguiente clase ya vamos a utilizar el SILAB, ya vamos a hacer la primera práctica para que ya lo instalen el lunes. Bien, entonces hasta aquí, este punto que está aquí es esto. Nos faltaría ya nada más uno más. 1, 2, 3, 4, puse más. Me emocioné. Ahora va a ser el último voltaje, ¿no? Que es R2 por la corriente, la transformada de Laplace de la corriente 2. Muy bien. Y ya, pues hacemos, ¿no? Hacemos pues el desarrollo de la transformada de Laplace. Haciendo ese desarrollo. Nos va a quedar. Voy a insertar una nada más, a ver, sí, me conviene. Me conviene para que así no me confunda. Yo también, luego muchas veces por querer ahorrar tiempo, pues copio y luego ya nada más al momento de desarrollar no borro algo y me equivoco, ¿no? Bien, la transformada de Laplace del voltaje de entrada pues va a ser ese mismo, pero ahora sería de ese, ¿no? Ahí está, esa es la primera parte.
Igual, aquí es R1, la resistencia 1 por la transformada de Laplace de I1, que nos quedaría I mayúscula de 1 de S, más la inductancia 1 por la transformada de Laplace de la corriente, de la derivada de la corriente 1, ¿no? En ese caso, ¿a qué queda? ¿A qué es igual? Sería S y Y mayúsculas TS, ¿no? 1 de S. Ujú. Luego, ¿qué más? Es menos. Mamá con sus mandiles. Tanto menos I1 de 0, ¿no? Sí. Ahí está, y ahí se termina. Ahora vamos con el siguiente. Y de hecho es prácticamente casi lo mismo. Esto que está aquí nada más cambiaría los subíndices, ¿no? Lo voy a copiar. Eso sí lo voy a hacer. Lo voy a copiar. Y aquí cambiaría, ¿no? Cambiaría de vez de corriente 1 va a ser corriente 2. Y aquí también va a ser corriente 2. Muy bien. Y la última parte, que es esto que está aquí. Y bueno, aquí nos daría más R2 por I2 de S. Aquí ya aplicamos la transformada de Laplace, es directa, ¿no? Todavía nos hace falta aplicar la inversa. Todavía, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es, pues reducirla, ¿no? Simplificarla, porque recuerden, con condiciones igual a 0, este término se va a cancelar y también este otro. Voy a volver a copiar y ya cancelamos esos términos. Bien, entonces, borro la corriente 1 de 0 y la corriente 2 de 0, ¿no? También aquí me conviene nada más quitar el paréntesis. De este lado lo mismo. Ahí está. Igual que el ejercicio anterior, hay que acomodar para dejar en función de la corriente 1 y de la corriente 2. Podemos tomar aquí como término común corriente 1, aquí está, y también aquí corriente 1. De este lado tenemos corriente 2 y corriente 2. Podemos agrupar esta parte, lo voy a hacer, voy a volver a copiar esta y ya nada más simplificamos con respecto a la corriente 1 y corriente 2. Para empezar, esto lo borro y aquí abro un paréntesis. Aquí lo cierro. Ahí está. Ya como término común la corriente 1. Y de este lado, pues también voy a abrir un paréntesis, pero aquí hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Aquí me conviene dejar un signo positivo antes. Luego ya sí, aquí abrir un paréntesis. Voy a quitar lo que es la corriente 2. Y luego aquí cierro el paréntesis. Y ahí está. Con respecto a la corriente 2. ¿Sale dudas hasta este punto? No, profe. Y esta va a ser nuestra ecuación 1. La voy a indicar aquí. Esto va a ser 1. Ya trabajamos con la malla 1. Voy a copiar esta misma diapositiva. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a trabajar ahora con la malla 2. Voy a quitar lo que no me interesa. Por ejemplo, este enunciado ya está ahí arriba. Esto lo voy a subir. Y aunque aquí no indiqué qué malla era, aquí lo voy a poner malla 1. Está. Y aquí va a ser malla 2. Y voy a quitar esto ya también está ahí arriba.
Muy bien. Vamos a trabajar con la malla 2. La malla 2 aquí en esta parte no tenemos voltaje. No hay voltaje. Entonces esto va a ser 0. Y del otro lado, pues sí tenemos elementos. Voy a borrar esta parte. Tenemos diferentes, ¿no? Tenemos para empezar, pues, bueno, ¿cómo quieren empezar aquí? ¿Con cuál elemento? Con L2. Con L2. Entonces va a ser primero voltaje de la inductancia 2. Ahí está. Más. Ahora, si seguimos así este recorrido, pues va a ser el voltaje de la resistencia 2. Voltaje de R2 más el voltaje de la inductancia 1. Muy bien, ahí está indicado. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, sustituir, ¿no? Lo que equivale cada voltaje. Tenemos que el voltaje de la inductancia, voy a sustituir de la inductancia 2. Voy a copiar esta parte nada más. Y de hecho, me conviene mejor borrar esto. Muy bien. Es voltaje, inductancia 2 aquí nada más tenemos corriente 2, ¿no? Entonces aquí, esto que está aquí en paréntesis, esto no va, porque nada más es corriente 2. Es así, aquí sería I2. Minúscula. Bien, ahí está. Este es el voltaje de la inductancia 2. Ya está. Ahora vamos con el voltaje de la resistencia 2. El voltaje de la resistencia 2, pues ahí sí cambia, ¿no? Porque sería la resistencia 2, pero pues está involucrada la corriente 1 y la corriente 2, ¿no? ¿Cómo nos quedaría esta multiplicación? Resistencia 2, ¿por qué? Por corriente 1 menos corriente 2. ¿Sí? ¿Ese orden está bien? Bueno, 2 y 1. Exacto. Corriente 1 menos corriente 2 menos corriente 1. Ahí está. Y vamos con el otro voltaje, ¿no? Que es de la inductancia. Va a ser L1 por la derivada. ¿Cómo quedaría aquí el orden de las corrientes? Igual, ¿no? Que el de la resistencia. Primero va a ser corriente 2 menos corriente 1. Corriente 2 menos corriente 1. Y ahí está. Ya está indicado. Ya tenemos lo que es nuestra ecuación. Bueno, no, hay que aplicar la transformada de Laplace igual que hace rato. Pongo aquí, aplicando la transformada de Laplace, igualando. Profe, ¿qué cree que se puede regresar la malla 1? ¿Sí? Porfa, no más tantito. Ahí está. Entonces ahí, profe, igual le tuvimos que restar la corriente 1 con la 2 en la resistencia 2. Sí, cierto. Por eso eran más términos. Tiene razón. Aquí en la corriente 2 es corriente 1 menos corriente 2. Cierto. Corriente 2 menos corriente 1, ¿no? Es 1 y 2. 1 menos 2. Sí, sí, sí. Corriente 1 menos corriente 2. Muy bien, entonces, permítanme un tanto. Muy bien. Mi esposa que pidió una lavadora ya llegó. Y
pues, que les abra, que los atienda, pero veo que estoy en clases. Bien, sí, falta esta parte, ¿no? Aquí va a ser, mm, falta de multiplicar, falta esto, pero con la corriente uno, ¿no? Y aquí signos. Aquí sería, eh, primero sería más, aquí es corriente uno y luego este que está I1 aquí, por R2 menos ajá, y aquí sería menos. Bien, entonces hasta ahí va bien. I2 por R2, ¿no, profe? A ver, Aquí abajo, sí. Voy a copiar, bueno, voy a copiar esto y nomás lo editamos. Y aquí sería el signo negativo y aquí sería R2 por corriente uno. Muy bien, ahí está. Y, y aquí, permítame otra vez, creo que ya llegó el de la lavadora.
Perdón, ya regresé, es que si no, pues se la van a llevar de nuevo. Y pues eso de que estar lavando a mano. Bueno, a mí me agrada porque queda mejor la ropa, queda más limpio, pero pues sí es dedicarle tiempo, ¿no? Y así ya nada más se echa ahí en la lavadora y ahí se queda. Bien, Oiga, profe, sí, ¿me escucha? quería pedirle permiso para poder retirarme. ¿Quién es usted? ¿Yamilet? Soy yo. Sí, Muy bien, está bien. Bueno, sí. vamos a Bueno, continuar. gracias. Sí. Estamos hasta aquí, ¿no? Bueno, estábamos haciendo esa corrección. Tenemos corriente. Que nos faltaba este término. Y agrupar, ¿no? Estos valores, agruparlos en la corriente 1, por ejemplo. Entonces aquí va a ser resistencia 1 más resistencia 2. Ahí está. Y el otro nada más sería menos resistencia 2. Sí, y se cancela, ¿no? Al final de cuentas, porque aquí quedaría más resistencia 2. Y de hecho aquí, ¿dónde está? ¿Se cancela? No se cancela, profe. ¿Cómo Porque está? ya lo brincó resistencia 2 a la y 1 de ese. A ver. Esta que está aquí, va aquí la corriente 2, ¿no? Pero aquí también tenemos corriente 2. Corriente 2. Aquí lo único que cambia es el signo, ¿no? Aquí es menos. Y de hecho Sí, así queda. aquí podemos dejar el signo mejor aquí afuera. Aquí es más. De este lado es más. Ahí está, muy bien. Sí, gracias, sí, se había pasado esta parte, esto que está aquí.
pero muy importante, ¿no? Porque pues ya no iba a dar el resultado. Muy bien, pues gracias. Ya está, ahora sí ya está nuestra expresión 1, ya está corregida. Ahora vamos estábamos con la 2, ¿no? Con nuestra malla 2. Y de acuerdo a eso, pues hay que desarrollar esta parte. Voy a copiar. Esta expresión la voy a mover. Aquí me queda 0. Igual. Va a ser la inductancia 2 por la transformada de Laplace de la corriente 2. Bueno, de la derivada de la corriente 2. Ahí está. Y aquí va a ser separado, ¿no? Aquí va a ser primero. Va a ser más resistencia 2 por la transformada de Laplace de la corriente 2. Ahí está. Luego va a ser menos la corriente 2 por la transformada de Laplace de la corriente 1. ¿Ah? Esto ya está aquí indicado y ahora sería esta parte, ¿no? Va a ser primero más la inductancia 2 por la transformada de Laplace de la derivada de la corriente 2. Aquí está. Y luego va a ser menos. Esto ya no va. Esto que está aquí, pues sí nos sirve. Nada más lo único que vamos a hacer es cambiarle de subíndice a la corriente. Entonces va a ser inductancia 1 por la transformada de Laplace de la corriente, bueno, de la derivada de la corriente 1. Ahí está. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, por el momento ahí vamos bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, pues, aplicar, ¿no? La transformada de Laplace y ver qué nos queda. Y de hecho, esto para que me dé espacio, yo creo que igual lo voy a recorrer. ¿Está? Vamos a hacer el desarrollo. Primero aquí va a ser 0. El siguiente es esto que está aquí. Y simplemente va a ser, cambio este de subíndices, este va a ser 2. Este también va a ser 2. Y este va a ser 2. Ahí está. Esto que está aquí es así, esta multiplicación es esto mismo. Ahora, la siguiente parte es esto, R2 por la transformada de Laplace de la corriente 2, que sería este término que está aquí. Ahí está. Quedó aquí un signo. Esa cosa, ¿cómo aparece? Y nada más me acerco, ni tan siquiera lo selecciono y aparece. Este paréntesis no me agrada porque... es que es todo esto. Entonces, es aquí afuera. Ahí está. R2 por la transformada de la corriente 2, aquí ya está indicado. Ahora vamos con el siguiente. Es menos R2 por la transformada de Laplace de la corriente 1, y esto nos quedaría así. R2 por I mayúscula de 1 de S, ¿no? Aquí está. Vamos con los siguientes términos. Aquí, la primera sería más. Va a ser la inductancia 1 por la transformada de Laplace de la corriente 2, ¿no? De hecho, aquí esto sí está bien, ya está bien esto. Voy a volver a copiar esta parte. Y aquí ahora es con signo negativo. Y ahora va a ser L1
aquí va a ser la corriente 1 y aquí también va a ser la corriente 1. Ahí está, ya está indicado. Y a simplificar ahora, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es copiar esa misma porque pues esa me conviene. Y eliminamos los términos que son igual a 0. Para empezar, este término es 0. Este otro también es 0. Y este otro. ¿Sale? Ahí, aquí ya está, ya tenemos esta expresión ya simplificada. Ahora lo que vamos a hacer es igual que la expresión anterior. Vamos a dejarlo los términos que tengan corriente 1 y los que tengan corriente 2. Entonces voy a volver a copiar esta expresión. Y los que tienen corriente 1 es este primer término y este otro. Con su respectivo signo, ¿no? Bien, entonces van a ser esos dos. Corriente 1. Signo. Le estoy diciendo que con el respectivo signo y es lo primero que hago, lo borro. Muy bien, aquí ya lo estoy indicando. Y la corriente 1, como es término común, pues la voy a dejar fuera, ¿no? Corriente 1. Ahí está. Esos son los dos términos que tienen la corriente 1. Y como el signo lo dejé afuera, este es positivo. Muy bien. Ahora vamos con los términos que tienen corriente 2, que serían los restantes, todos los demás. Y bien, entonces ahora va a ser más... otra vez este. ¿Cómo molesta eso? Primero va a ser... los que tienen I2. Voy a abrir aquí un paréntesis. Primero va a ser L2 de S. Aquí está. L2 por S. Este es el primer término que estoy poniendo aquí. Y luego voy a poner L1 por S. Más L1 por S. Y por último, más R2. Y ya cierro el paréntesis. Y esto lo multiplica la corriente 2 de S. ¿Vale? Y esa va a ser nuestra expresión 2. ¿Sale? ¿Dudas hasta este punto? No, Inge. Muy bien. Si no hay dudas, vamos a continuar. Vamos a continuar. Creo que aquí yo me equivoqué con un signo. Sí. Bueno. Voy a copiar esas dos expresiones. Las voy a copiar esta diapositiva y nada más voy a dejar esas dos expresiones. Voy a dejar la ecuación 1 y la ecuación 2. Esto también, el diagrama, por el momento no me interesa.
Esta es la ecuación 2 y tenemos la ecuación 1. Muy bien. Y de esta tenemos que llegar a la función de transferencia, ¿no? Voy a poner igual que hace rato. Voy a poner aquí un corchete para indicar, ¿no? Que de estas dos tenemos que llegar a nuestra función de transferencia, que es esta. Como que ya casi terminamos, ¿eh? Vamos muy rápido, vamos bien. De aquí, ¿cómo podían hacer para llegar a esa función de transferencia? ¿Qué sugieren ustedes? Necesitamos llegar a esta función de transferencia, que nada más nos quede I2 y voltaje de entrada. Si se dan cuenta, aquí tenemos I1, esa no la decíamos, tampoco la decíamos tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. ¿Qué me sugieren para eliminar esa corriente 1? Hacerlo por una ecuación de eliminación, ¿no? Sí, pero ¿cuál sería el paso? Tenemos que despejar. Sería despejar la corriente 1 y de I1 de ese y de qué ecuación nos conviene. ¿De la ecuación 1 o de la ecuación 2? De la 2. De las dos. Despejando la corriente 1 de 2 se nos va a facilitar. Voy a volver a copiar esta. Y simplemente vamos a hacer un despeje. Aquí está restando, pues sería del otro lado, pues sumando. ¿Está? Y luego todavía tenemos que aquí ahora está multiplicando esto que está aquí, en paréntesis. Aquí está multiplicando, pues pasaría del otro lado dividiendo. Y para simplificarlo, pues nos conviene acomodarlo correctamente. Y de esta forma. Ahí está, ¿no? Ahí está, casi ya terminamos, ¿no? Es así porque ya tenemos aquí corriente 2. Nos interesa esta corriente 2. Aquí está. Pero ahora el voltaje 1. Entonces lo que vamos a hacer, y bueno, y esta, pues podríamos nombrarlo como 3, ¿no? Podríamos. Ahora, lo que tenemos que hacer es esta corriente 1, pues sustituirla en 1, porque aquí ya nos va a quedar en función de la corriente 2 y del voltaje de entrada. Y ya nada más haríamos álgebra. Voy a poner aquí un texto, indicar esta operación que vamos a realizar. Voy a poner aquí, sustituyendo, no, mejor aquí abajo, a ver. Sí, mejor de este lado para que tengamos más espacio. Voy a poner aquí, ¿no? Sustituyendo 3, sustituyendo 3 en ecuación 1. Si hacemos esto, bueno, voy a copiar otra vez la ecuación 1. Le voy a quitar el número de la ecuación. Y también lo que voy a hacer ahora ya es sustituir. Aquí equivale la corriente 1. Es esto que está aquí. Lo copio. Y aquí va a ir.
Ahí está. Nada más que tengan cuidado, ¿no? Porque esto que está en paréntesis multiplica todo. Muchas veces, luego por no utilizar los paréntesis correctos, pues el resultado ya está mal. A partir de ahí, ya por no utilizar un signo, que da un paréntesis, ya está mal. Ahí está. Y aquí pues ya tenemos, a ver, me faltó copiar lo que es la corriente 2. Si de aquí ustedes observan, pues resulta que la corriente 2 es término común. Y tenemos aquí voltaje de entrada. Prácticamente ya casi terminamos, ya estamos muy cercas. Lo que faltaría ahora de aquí es pues factorizar, ¿no? Simplificar esta parte. Para empezar, la corriente 2 la voy a dejar fuera, la voy a dejar como término común. Y voy a hacer esta multiplicación, ¿no? Del signo. Así tengo menos que multiplica cada uno de esos términos. Entonces va a ser L1 por S. Menos R2. Todavía no escribo el término común, ¿no? El que es la corriente 2. Todavía no. Hasta que simplifiquemos esta parte y ya después lo indico bien. ¿Sale? Bien, ¿cómo le podemos hacer para realizar esta suma? Igual que hace rato, multiplicamos así término por término y luego vemos si se suman o se restan. Sí, profe, mejor. Bien. Sí, yo creo que aquí sí me va a convenir de una vez poner lo que es la corriente 2 como término común. Corriente 2 de S, ahí está. Ahora sí, vamos con el siguiente paso, la álgebra. Bien, entonces, término por término. Pues va a estar laborioso porque van a ser 1, 2, 3, 6, 9 términos. Caramba. Como que ya no quiero hacer esa parte. Mm, bueno, vamos a empezar. Voy a copiar esto. Esto nos va a servir como la base. Profe, ¿y el Silab ya lo hace todo rápido? No, el SILAB nos sirve para graficar, ¿no? Ojalá, aunque el que sí lo hace es creo que MATLAB. MATLAB sí tiene para resolver, pero no sé hasta qué tanto. Puede hacer algunas cosas el MATLAB, pero a eso que estamos haciendo, pues no. O sea, si ustedes les pusieran las ecuaciones y que llega la función de transferencia, no. Lo que hace MATLAB es ya llegar a nuestra solución, esta que está aquí, del ejercicio anterior. Esto que está aquí, esta. Nosotros lo que hacemos es graficar. Ya nada más le damos, tenemos que indicar el valor de las resistencias 1 y 2, el valor de la capacitancia 1 y 2, y indicar también el voltaje de entrada. Y con eso ya podemos determinar cómo va a ser el voltaje de salida. Pero ya con esto. Forzosamente necesitamos hacer todo el procedimiento y no creo que MATLAB haga esto. Ojalá y, bueno, si MATLAB hiciera esto, pues, no, pues realmente nos facilita mucho la vida. No lo creo, ¿eh? Bien. Aunque también, a ver, aunque también hace algo, pero eso lo vamos a ver más adelante.
con bloques le ponemos cada uno de los sí, también lo hace MATLAB, bueno, también MATLAB y SILAB también lo hace, pero ya es como que gráfico, no matemáticamente. Más adelante vamos a ver eso, y sí, sí, sí lo hace MATLAB y SILAB, pero es otra, es utilizando álgebra de bloques, no haciendo todo esto de desarrollo. Pero eso lo vamos a ver después, no ahorita. Bien, no creo que me dé tiempo ya, porque ya son las 12:42. Lo que voy a hacer es, pues yo creo que nada más voy a despejarlo así. No me va a dar tiempo simplificarlo. ¿Ya cuánto falta? Falta 7 minutos y ya terminamos la clase, ¿no? Y un poquito A más. ver, ponga el resultado, profe. Es que tengo el resultado, pero el problema es que me equivoqué yo con un signo. Ese va a ser el problema. Ujú. Entonces, de acuerdo a ese signo, pues me afecta. Nomás deja uno de tarea, profe. No, son dos. Ah, y hasta esos son pocos, les debería de dejar más. O deja uno de estos y ya uno extra. A ver, a ver. Sí, sí, lo voy a simplificar así, de esta forma. Mm, ujú. Vean, lo que voy a hacer. Aquí, para empezar, lo voy a acomodar. L, desde aquí. Casi es el mismo resultado, nada más por el signo. Pero en esa parte, pues sí me va a afectar en una parte. Bien, entonces aquí voy a abrir paréntesis. Esto aquí va a ser más. Ahí está. Aquí, pues exactamente lo mismo. No, bueno, aunque esto todavía no. Así. Y lo que vamos a hacer es esta suma de fracciones. Ya después se hace la multiplicación, ¿no? Si hacemos esta suma de fracciones, pues resulta que va a ser va a ser el término común. Entonces, esto nos va a quedar, voy a poner aquí una división. Esto también lo voy a quitar. El término común es este que está aquí. Control C, Control V. Y como nada más son dos términos, pues aquí tendríamos el 1, ¿no? El 1 que multiplicaría esto que está aquí arriba. Luego, esto por lo que está aquí arriba, ¿no? Sería cruzado. Recuerden, cuando son nada más dos términos, se puede hacer eso de cruzado, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí. Ya nada más lo único que vamos a hacer es despejar, pero ya la álgebra, ya la última, pues si quieren ustedes terminarlo bien el ejercicio, pues ya lo hacen en su casa con calma, porque pues yo ahorita por el tiempo ya no lo voy a hacer, no me va a dar tiempo, tal vez me dé tiempo, pero el problema es que luego por querer hacerlo rápido me puedo equivocar, mejor así. Voy a volver a copiar esta diapositiva. Voy a eliminar por el momento lo que no me interesa, que es hasta aquí. Bien. Y ahora lo que se hace de aquí es así, es esta suma de fracción. Si se dan cuenta, esto que está aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, lo que pueden hacer es ya realizar esta multiplicación y también esta multiplicación, ¿no? Y simplificar ya al máximo esto que está aquí, esto. Ya nada más puras multiplicaciones y ver cuáles son términos comunes y agruparlos.
Y listo, ¿no? Se terminaría el ejercicio. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, ya nada más voy a hacer esta operación, esto que está aquí, por el tiempo. Lo voy a verificar bien con el signo. Es que yo me equivoqué en un signo nada más. Y ese signo sí afecta, pero nada más en una parte. Y creo que en donde me afecta es en este signo. Este. Ajá, porque yo lo tengo aquí como, mi resultado lo tengo como más, de vez de menos, sí. A ver, menos, no, el resultado, aquí, aquí. No, hasta eso sí, está bien el resultado. Bueno, voy a despejar de aquí ya para obtener mi función de transferencia. Voy a volver a ver, aquí está. Ujú. Empezamos con el despeje, ¿no? Esto que está aquí, el voltaje de entrada que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces aquí me va a quedar el 1, va a ser 1 igual a esto, y luego aquí, pues va a ser una división, ¿no? Porque está multiplicando y pasa aquí dividiendo. Va a ser voltaje de entrada de ese. Ahí está. Y ahora esto. Esta parte que está aquí dividiendo pasa multiplicando al otro lado, ¿no? Entonces voy a hacer esa operación. Esto que está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Voy a poner una línea de división. ¿Está? Y ahora, esto que está aquí, todo esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y ese sería nuestro resultado. Todavía falta simplificar, ¿no? Esto va a ser G de S. Aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Está aquí multiplicando, pasa dividiendo. Muy bien. Hasta aquí terminaremos por hoy. Ya nada más lo único que faltaría es hacer esta multiplicación, esto que está aquí. ¿Sale? Pero pues eso ya lo hacen ustedes en su casa con calma y ven cómo les queda. Yo también lo voy a checar y ya se los envío, ¿no? Pero eso ya también yo lo hago con calma. ¿Dudas? No, ¿y qué? Bien, si no hay dudas, estamos hasta aquí, el 10 de septiembre. De acuerdo a la planeación, pues es una lista de ejercicios de sistemas eléctricos. Vienen aquí las indicaciones, vale un punto, por los dos ejercicios es un punto. Fecha de entrega el 15 de septiembre con el 100%, del 16 al 17 de septiembre vale el 80 y después del 17 pues ya no vale nada. Eso pues ya se los asigné, ya están ahí, ya está la tarea, ya está, ¿no? Ya nada más para que pues cumplan con la fecha de entrega. Si no tienen ninguna duda, pues eso sería todo por hoy. Les comparto también esta presentación, esto que está aquí, lo paso a PDF y se los comparto, ¿no? Si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud, pues que tengan buen fin de semana. El lunes hacemos la primera práctica. Para eso necesitamos que instalen SILAB. Hijo. Bueno, hasta luego. Buen fin de semana. Y ya escuché ya escuché a Rocío con los envases de las micheladas. ¿Y qué hice? No, no era yo, profe. Estaba No, en sus sitios. yo pensé que sí era ya con las micheladas. No, no, profe. Bueno, que tengan este buen fin de semana. Nos vemos. Dale, profe, gracias. Gracias, Sí, hasta profe. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.